hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos cruzando la mitad de esta primera semana de confinamiento y todavía no sabemos hasta cuándo durará esta situación. Mientras tanto, seguiremos haciendo el esfuerzo de estar en comunicación con ustedes para compartir la palabra de Dios con nuestra Eucaristía. En esta Eucaristía vamos a pedir por André Figueroa, Gisela Tecpoyotl, que dan gracias por los favores recibidos, por las personas que se encomiendan a Jesús sacramentado, por las necesidades de Jesús Gustavo Calderón, por la salud de Víctor Martínez y María del Carmen Ladino, por el descanso eterno de Salvador Campos, María de la Cruz Tlapa, María Dolores Tlapa, María Felipa Maguis, Alfredo Cuauntle, Andrea Gómez, Refugio Hueli Toski y el Padre Fray Ignacio Mendoza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados, cantando El Señor ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas vivir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referido a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Entonces la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontraron a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Tanto amó Dios al hombre que le entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, recuerdo un hecho que hace relación con la situación que estamos viviendo. Hace varios años tuve la oportunidad de asistir a un congreso en Cuba y la situación era muy difícil. La gente tenía que hacer colas interminables para conseguir algunas cosillas para comer. No se podía comprar carne en cualquier carnicería. Cada quien tenía asignada su carnicería y no podía pedir la cantidad que quisiera. Solamente podía pedir 150 gramos por cada integrante de la familia, y solamente podía comprar 2 veces a la semana. Recuerdo que en aquellos 20 días que estuve allí, nos invitaron a comer a 2 o 3 frailes, y la familia nos platicaba que tuvieron que juntar la carne de los 2 días que podían comprar para poder invitarnos a comer. Pero la familia estaba sonriente, disfrutaba de aquellos momentos y se veía a la gente en general sonriente. Y alguno de los que estábamos ahí le preguntó: ¿por qué con tantas dificultades, con tantas carencias, con tantas limitaciones, ustedes todavía sonríen, todavía ríen? Y me acuerdo que la señora contestó: nos han quitado muchas cosas, nos han quitado nuestras casas, a veces nuestra libertad, nos han quitado la libertad de ir por aquí, por allá. No podemos ir a los centros a los que asisten los ricos turistas. Nos han quitado muchas cosas, pero no nos han quitado la sonrisa, no nos han quitado la capacidad de reír. Y decía, añadiendo a esta respuesta convincente, por cierto, nuestra capacidad de reír nos anima a seguir adelante, aún en esa situación tan difícil. Y ese hecho que recuerdo todavía me hizo relacionarlo con la primera lectura de este día, con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál era la situación de ellos? Ya algunos los habían encarcelado, a otros los habían dado de latigazos, a otros los habían encarcelado, a otros los habían difamado, los habían amenazado de muerte, y sin embargo ellos seguían adelante anunciando la buena nueva. Seguían adelante, ¿por qué?
porque seguramente tenían grabado en el corazón y metido entre ceja y ceja aquella mañana en la que Jesús los invitó para que fueran a un monte. Iba a ser la ascensión. Y antes de que el Señor ascendiera al cielo, les dio el gran mandato misionero: vayan y anuncien la buena nueva a toda criatura. Tal vez cuando iban caminando para allá pensaban que las cosas habían terminado, que con la ejecución de Jesús todo ese proyecto ahí quedaría, pero ahí se dan cuenta que no, que les da el mandato y la fuerza para que ellos sean los continuadores de la tarea de Jesús, que vino a establecer el reino de Dios. Y así siguen adelante. ¿Qué nos dice la primera lectura? Estaban en la cárcel. Les habían prohibido que siguieran predicando. Y entonces un ángel del Señor se hace presente y milagrosamente los saca de la cárcel. Milagrosamente, porque no abre candados ni quita trancas, lo saca y les dice: vayan y sigan predicando este nuevo estilo de vida. ¿Cuál nuevo estilo de vida? El que Jesús nos había enseñado verbalmente y con las obras también. Perdonar, luchar hombro con hombro uno con otro, ser justos y defender a los que están siendo oprimidos, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, etcétera. Ese es el estilo de vida que los apóstoles van a predicar, no obstante las grandes dificultades, porque ellos, quiero imaginarme, tal vez como aquella mujer decía: nos han quitado muchas cosas, pero no nos han quitado la capacidad de reír, esa es nuestra. Y los discípulos también se dirían: nos han quitado muchas cosas, nos han dado de latigazo, nos han amenazado, nos han metido a la cárcel, pero no nos quitarán la convicción de aquel mandato que recibimos en aquel monte donde nos invitó el Señor. Estamos viviendo una situación muy difícil, para unos más, para otros menos, pero para todo el mundo muy difícil. Vamos atravesando la mitad de la primera semana de confinamiento y no sabemos cuándo va a terminar esto. Unos dicen que para el 30 de mayo, otros dicen que hasta junio y otros que se va a prolongar gran parte o una buena parte de las restricciones hasta julio o agosto. No sabemos. Pero en esa condición difícil en la que mucha gente ha llorado porque ha perdido a sus seres queridos, en esa situación en la que no estamos exentos de sufrir en carne propia lo que han sufrido ya muchas gentes, en esa situación hay que decirnos: hacen falta apóstoles que en estas circunstancias tan difíciles puedan testimoniar que Jesús está con nosotros y que de alguna manera u otra vamos a salir de esa situación, o irán a salir, no sabemos quiénes queden y quiénes no. En esas circunstancias podríamos decir con aquella mujer: nadie nos quitará lo que es nuestro, la capacidad de reír. O con los apóstoles: nadie nos quitará lo que tenemos metido dentro del corazón y entre ceja y ceja, el mandamiento misionero que nos pide que vayamos a predicar este nuevo estilo de vida, el estilo de vida que nos enseñó Jesús. Continuemos nuestra Eucaristía. Seguimos pidiendo por André Figueroa
y Gisela Tecpoyotl dan gracias por los favores recibidos, por las personas que se encomiendan a Jesús sacramentado, por las necesidades de Jesús Gustavo Calderón, por la salud de Víctor Martínez y María del Carmen Ladino, por el descanso eterno de Salvador Campos, María de la Cruz Tlapa, María Dolores Tlapa, María Felipa Maguis, Alfredo Cuauntle, Andrea Gómez, Refugio Huelitl Toski y Fray Ignacio Mendoza, de los frailes menores de nuestra provincia, que también ya fue llamado a la presencia de Dios. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, a Él el poder, el honor y la gloria, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y reunida aquí en el tiempo santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, Salvador Campos, María de la Cruz Tlapa, María Dolores Tlapa, María Felipa Maguis, Alfredo Cuautle, Andrea Gómez, Refugio Huelitl Toski, Fray Ignacio Mendoza y por todos los hermanos y hermanas que en esta época tan difícil han sido llamados a la presencia de Dios. Unos por el COVID-19, otros por otras razones. A todos se los encomendamos. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor
y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta
Comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tenemos un par de avisos. Pueden anotar sus intenciones en la oficina de nuestro convento. Sigue dando servicio de lunes a sábado. El sábado solamente hasta la 1 de la tarde, hasta las 2. Y ahí pueden anotar sus intenciones y aquí, como ustedes se dan cuenta, las incorporamos a la Eucaristía. También me parece que si están viendo su pantalla, ya pueden ver los nombres de sus deudos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ese es un aviso. Luego, hay cirios elaborados con cera de abeja y están a la venta allí en la oficina para cuando ustedes gusten pasar por uno de ellos. Vamos a decir la oración compuesta por el Papa Francisco para esta situación tan difícil por la que atravesamos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Decimos la oración final. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Paz y bien. Paz y bien. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.
Gracias, Jesús.